Bien, amigos y amigas, miren, ustedes saben que uno de los principales problemas que tiene el gobierno es el déficit fiscal. El gobierno gasta más de lo que le ingresa, tiene enormes compromisos y eso lo tiene entrampado, amarrado. La fórmula que generalmente utilizan los gobiernos, que han utilizado sobre todo nuestros gobiernos, para enfrentar los déficits, que todos los han tenido, es la reforma fiscal, buscar más recursos por la vía de los impuestos. Algunos también han empezado a reducir gastos por diferentes vías, que es otra forma, pero eso generalmente no es suficiente. Últimamente se estaba debatiendo la posibilidad de una reforma fiscal. La llegada, yo decía en los comentarios de Magín Díaz al Ministerio de Hacienda, iba por ese camino y él lo estaba planteando. Pero en el interín en el que Magín incluso estaba negociando y hablando con los diferentes sectores que pudieran ser afectados por una reforma fiscal para que fuera consensuada, estaba en esa práctica y él lo llegó a decir, reventó el tema de SENASA. Eso, la magnitud de ese daño a las finanzas públicas, sobre todo en el área de la salud, ha creado en la sociedad dominicana un enojo tal que si tú le sales ahora a la sociedad dominicana con que le vas a meter impuestos, tú lo que estás tirando es un fósforo encendido a la paradera llena de gasolina para que se incendie. Porque la gente va a responder inmediatamente con violencia, si eso se hace. Parece que el gobierno lo ha entendido. Los economistas que han analizado, han estado analizando eso, también lo han entendido. Y es uno de los razonamientos que hace hoy Andy Daguarel en un artículo interesante que publica en el periódico El Caribe, donde él aporta una idea interesante, me parece, de cómo el gobierno puede resolver en parte el problema del déficit sin tener que apelar a una reforma fiscal. Porque el mismo Andy dice, después de SENASA ni pensar en una reforma fiscal porque el gobierno va a tener problemas. Él lo admite. Ahora, ¿qué es lo que dice Andy? Habla de, cuando uno lee la cifra que Andy suelta ahí, del déficit de 280.576 millones de pesos y una deuda con los compromisos de la deuda que va a tener el gobierno para el año que viene, para amortizar vencimientos de deuda interna y externa equivalente a 96.075 millones, más cuentas por pagar y el problema de los activos financieros. Una locura, una locura. Ahora, ¿qué propone Andy? Que me parece que es algo que debería estudiarse, ponderarse, discutirse. Los pros y los contras de eso, que los tiene. Él dice, pero si el gobierno tiene un exceso de depósitos en el Banco Central, en el Banco de Reservas, una buena parte de endeudamientos, ¿cómo es posible que esté pagando incluso más intereses, mucho más altos, y tiene ese dinero ahí paralizado? Entonces él dice, y cito, que puede obtener de ahí los recursos. Él dice, por ejemplo, ¿qué sentido tiene mantener un excedente abrumador de depósitos derivado de la masiva colocación de deuda pública global del 20 al 21, sobre la cual pagamos intereses mayores a los que recibe el gobierno central del Banco de Reserva y el Banco Central del Tesoro de los Estados Unidos? Una locura. Dice que eso fue un error del gobierno. O sea, ha sido un error de política económica del gobierno hacer eso. Y que ya es el momento de enmendar eso, ese error. Y que esos recursos se utilicen en vez de seguir el endeudamiento. Ese es el mensaje.
paremos el endeudamiento y da la cifra de a dónde vamos a llegar el año que viene si seguimos endeudándonos. Vamos a romper todos los récords. Entonces, me parece una propuesta audaz, razonable desde el punto de vista monetario, económico, y ponderable. Bueno, que los expertos ahora le refuten, pero como él lo hace con cifras, datos y ponderaciones técnicas. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuáles son las desventajas? De hecho, Magín habló de la propuesta de él de aumentar el presupuesto para las inversiones públicas, porque él ha sido un crítico de esa parte, de que este es el gobierno que en 60 años el que menos ha invertido, lo ha dicho el propio Magín, y propuso, vamos a mejorar, a restaurar el presupuesto y vamos a meter ahí tal cantidad. Y dijo inicialmente, no vamos a coger prestado para eso, sino que vamos a utilizar los recursos que están depositados. Magín lo dijo, pero después como que echaron para atrás y se endeudaron. Y el gobierno le aprobó una cantidad impresionante de recursos. Que, por cierto, Andy le hace una crítica a los legisladores. Atención, congresistas del país. Dice ese economista, el Poder Legislativo olvidó su rol de fiscalizador. Pudo haber recortado sensiblemente los montos de las necesidades brutas de financiamiento establecidas en los proyectos de presupuesto que le sometió el Poder Ejecutivo. No lo hizo. Algunos dirán que por ignorancia, otros por incapacidad y los más críticos por irresponsabilidad. De manera que en todo esto el gobierno tiene su gran parte de culpa, donde se ha llevado al país en este nivel impresionante de endeudamiento que acogota el futuro de la República Dominicana. De manera que ahí está la propuesta de Andy. Interesante. Quiero oír a otros economistas ponderarla, que hable el propio Magín, porque es una solución. Yo apuesto más a esta propuesta de Andy que obviamente a seguir cogiendo prestado. Porque si vamos por ese camino, más tarde o más temprano, lo vamos a lamentar. Vamos con nuestro señor director.